Dios le bendiga, pueblo de Dios, iglesia que nos está viendo por las redes sociales. Le envío un fuerte y caluroso abrazo y unos saludos de parte de esta su iglesia y de este su pastor. Esperemos, ¿verdad?, que en medio de este tiempo que estamos pasando, una tormenta invernal que nos ha azotado en los Estados Unidos, esperemos que estén bien. Oro al Señor para que esta situación pase rápido y que podamos volver a llegar a este lugar a invocar su nombre. Quiero decirle que están en mis oraciones. Nos gusta mucho que estemos juntos, que estemos gozosos, pero un día como hoy la palabra de Dios no va a escasear. El Señor me dio una palabra para llevar y yo creo que es menester que nosotros la llevemos. Le voy a pedir con mucho respeto allá en sus hogares donde están sintonizándonos. Vamos a la Biblia y vamos a ver qué el Señor tiene para nosotros en este día, en esta mañana. Voy hoy a estar predicando bajo el tema "A su manera es mejor". Y vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros. Yo estoy seguro de que tanto me ministró a mí poderosamente, como Dios te va a hablar a ti también en esta mañana. Pongamos nuestra copa boca arriba para ver qué el Señor tiene para nosotros. La cita bíblica que tenemos para hoy es Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 5, y vamos a tocar del 1 al 14. Les voy a dar unos minutitos a aquel que está buscando su Biblia, a aquel que se está sintonizando en esta hora, para que pueda buscar la lectura. Segunda de Reyes 5, y vamos a tocar del 1 al 14 bajo el tema "A su manera es mejor". Yo creo que ya el tema de por sí nos habla muchísimo, ¿verdad que sí? Claro que sí, a la manera de Él es mejor. Yo tengo vivencias personales de eso, de que a su manera es mejor. Pero vamos a ver qué nos dice el texto. Vamos a ver qué nos va a hablar el Señor en esta mañana. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenían en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase a mi señor, al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo así: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo te enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Santo Dios. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando llegue a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que me mate y da vida para que éste envíe a mí que sane a un hombre de su lepra? Considera ahora y ved cómo busca ocasión contra mí.
Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Santo Dios. Y vino Naamán con sus caballos, con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne será restaurada y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de su Dios, de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Fairfair, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavase en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta le mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Padre, te adoramos y glorificamos tu nombre, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, Señor. Te damos gracias porque tú tienes el poder para sanar, para restaurar, y que tus pensamientos van por encima de nuestros pensamientos. Y te damos gracias porque tú, viendo que aún nosotros siendo malos, tienes misericordia para nosotros, Señor. Te pido, Dios del cielo, que seas tú hablando a tu pueblo, Señor. Te pido, Padre de la gloria, que seas tú utilizando mis labios, Señor. Pues la gloria es tuya, Señor. Yo hablaré al oído, pero tu palabra es viva y eficaz. Toca los corazones, Señor. Toca los corazones, Señor, y que podamos recibir tu palabra. Me pongo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén y amén. Cuando miramos este texto que acabamos de leer, nos da unas descripciones muy grandes de quién era este hombre, Naamán. Dice que era general del ejército de Siria. Si nosotros miramos tan recientemente como en los días de Acab y Josafat, Siria había peleado y había ganado contra Israel. Eso lo podemos mirar en Primera de Reyes 22, el texto del 35 al 36. Este hombre era muy valeroso. Así lo presentaba el rey de Siria. Para él era un hombre importante, una persona que era valeroso en su ejército, un hombre general. Para decirle una comparación más o menos, estaríamos hablando como hoy en día un general o un coronel del ejército de Estados Unidos. Una persona importante. Y había muchas cosas que se podían exaltar de él, muchos logros que había tenido. Pero, esos peros del Señor son tan maravillosos. Pero dice que aún teniendo toda esa fama, aún logrando haber sido varón de guerra, aún alcanzado ciertas metas, la Biblia dice y expresa que era leproso. Tenía grandes éxitos por un lado, pero por otro lado tenía una gran sentencia, una gran condena. Mira qué interesante. Tenía muchas cosas a favor, pero tenía en contra algo que era devastador. Una enfermedad que se lo estaba comiendo poco a poco.
Cuando nosotros miramos un texto como este, tenemos que fijarnos bien en las descripciones que da el texto. Habla de un hombre que era general, era un hombre que estaba acostumbrado a que la gente le sirviera, que obedecieran órdenes. Era una persona de alta posición en el ejército. Era una persona que tenía cierta reputación. Y mira qué interesante que el Señor quería trabajar con este varón. Y mira, tenía una enfermedad. Era leproso para aquel tiempo y yo creo que para el día de hoy, pienso yo que la lepra es una enfermedad incurable. Pero para aquel tiempo era algo devastador. Era una enfermedad que se iba comiendo el cuerpo poco a poco. Da unas descripciones que no quisiera entrar en ellas, pero la carne se iba deteriorando, cambiando de color hasta que se ponía como blancuzca. Luego de eso se empezaban a perder las extremidades, dedos, las orejas, toda. Era una enfermedad muy, muy fea, muy fea. Ahora, siendo esa enfermedad así y siendo esa enfermedad contagiosa, en otras ocasiones podemos mirar que cuando se hablaba de una persona leproso, era una persona que era expulsada, era una persona que se era separada de la sociedad. Sin embargo, en esta ocasión vemos que la posición y la fama que tenía este hombre le habían permitido mantenerse en la posición que estaba. Era una persona importante. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque hay veces que esas posiciones a nosotros nos llevan a tener un poco de orgullo y altivez. Hay posiciones que nos llevan inclusive a nosotros a mirar a la gente por encima del hombro. Hay posiciones que nos acostumbran a nosotros a que las cosas se hagan a nuestra manera. Por eso esa descripción la da el texto, la da la Biblia en esta ocasión. Varón de guerra, hombre famoso. Ahora, también el texto nos habla de una muchacha que había sido cautiva de entre las guerras y las batallas que había tenido el ejército de Siria con Israel. O sea que se habían llevado una muchacha a la casa de Naamán que era sirviente, le servía a la esposa de Naamán. Era sirviente en su casa. Y me llama mucho la atención porque esta muchacha había sido criada con las costumbres judías. Era una muchacha que había sido criada con el temor a Dios. ¿Sabe qué dice la Biblia? Vamos a ver qué dice la Biblia. Si vamos a Proverbios 22:6, ¿qué nos dice la Biblia en Proverbios 22:6? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Quiere decir que esta niña había sido instruida en el temor a Dios. ¿Y por qué traigo esto también a colación? Porque es muy importante que nosotros instruyamos a nuestros hijos en el temor de Dios. Usted no sabe cuáles situaciones el Señor va a utilizar a su hijo. Así que esta niña es llevada cautiva a la casa de Naamán. Allá ella vio la necesidad que estaba pasando y ella había escuchado de un Dios que hacía milagros. Y para mí, a mí me gusta viajar un poco en el tiempo y llegar al lugar. Para mí no es muy lejos que esta niña hubiera presenciado algunos milagros de Dios. Que esta niña había podido ver cómo Dios sana, cómo Dios restaura. Así que esta niña le habla a su jefa, a la esposa de Naamán, y le dice: ay, si este señor, mi jefe, pudiera llegar a donde un siervo de Dios que hay allá en Israel, que ese sí tiene conexión con Dios, ese sí tiene una relación con Dios, yo estoy segura que su futuro puede cambiar. Tanto es así
Tanto es así que la esposa le dice a Naamán, y Naamán dice, puede ser. Ese puede ser es un rayo de esperanza donde no había esperanza ninguna. Quizás él había dicho para entre sí, he visitado médicos, esta enfermedad que tengo es incurable. Pero llegó una niña que sembró una semilla de esperanza. Como hoy día nuestros hijos también pueden dar esperanza a otras personas. ¿Por qué te digo esto? Porque yo he vivido esa experiencia. He tenido personas y aún mis hijos, cuando ven que hay situaciones y ellos hablan a otros, hay esperanza, hay un Dios que vive. Eso es lo que yo quiero transmitir. Que nuestros hijos también puedan ser criados, fuera educados en el temor a Dios. Para hacerle la historia larga, corta, Naamán se presenta donde el rey de Siria, a donde su jefe, su señor, y le explica a su señor lo que está sucediendo. Hay una niña en mi casa que es sirvienta de mi esposa, pero es de Israel, y ella dice que el Dios de ellos, ese sí me puede sanar. Algo puede suceder. Me imagino que el rey de Siria lo habrá mirado medio extraño. Dice, nosotros tenemos nuestros dioses, pero sin embargo este hombre era de valor para el rey. Y dice, te voy a dar cartas, te voy a dar recomendaciones para que puedas ir a Israel. Déjeme decirle algo. Recuerde bien que Israel estaba sometido al dominio de Siria para aquellos tiempos. Así que, ¿qué hace el rey de Siria? Le da cartas a Naamán. Naamán se prepara. ¿Por qué yo digo que hay un rayo de esperanza? Porque él inclusive trata de, a su manera, tratar de comprar un milagro. Y dice que él se prepara. Mire, qué interesante. Qué interesante porque mira lo que él hace. Dice que preparó la gente que iba a ir con él. Dice que sacó 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro, 10 mudas de vestido y unas cartas de recomendaciones de un rey. Mire, eso es razón suficiente para que podamos pensar que él tenía la intención de comprar un milagro. Una esperanza se le había dado, pero él quería hacerlo a su manera. A su manera. Como quizás era costumbre trabajar con otros reyes, con otros pueblos. Quizás era costumbre dentro de su situación social, de su estatus social, cómo era que se mezclaban entre sí. Quizás yo puedo ir, llevar un obsequio y puedo alcanzar favor. Y es importante que nosotros veamos esto porque lamentablemente hay muchas personas que son igual que Naamán. Lamentablemente en ocasiones nosotros queremos comprar el favor de Dios. Lamentablemente nosotros queremos pensar que nosotros podemos pagar para que Dios obre a favor de nosotros. No se está dando cuenta Naamán que Dios tenía algo preparado para él. Así que él prepara todo ese montón de obsequios para que usted tenga una idea. Y le voy a decir algo para que usted tenga una idea. Estamos hablando de un botín, de un tesoro, de que pudiera sobrepasar más de $1,500,000 en estos días. Mire cómo lo estoy presentando. O sea que no era ningún fulano de tal, no era ningún cualquiera, era una persona pudiente, era una persona que según su posición social podía comprar favores. Era una persona pudiente. Así que, ¿qué hace él? A su manera,
prepara los asnos, prepara los carros de caballo, se prepara con sus sirvientes o sus seguidores y arranca camino a Israel. Cuando llega a Israel, este es otro dato que no podemos pasar por alto. Se supone que haya ido a hablar con el profeta, con el hombre de Dios. Sin embargo, no fue así. Se va directamente al rey de Israel. Para aquel tiempo se dice que era Joram. Cuando llega al rey de Israel, le presenta las cartas de su jefe. Cartas que le decía: aquí te envío a un hombre valioso, mi siervo, mi servidor del ejército general, para que tú lo sanes de su lepra. Mire cómo van las situaciones, mire cómo va la circunstancia. En vez de ir al hombre de Dios, va a ir según su jerarquía, según su posición social. No, yo voy a ir a donde el rey, porque quizás el rey tiene poder para actuar a favor de lo que yo quiero, con cartas y con tesoros. Cuando va a donde el rey, un rey medio desenfocado, que no vamos a entrar mucho en esos detalles, pero un rey desenfocado, si es el pueblo de Dios, se supone que él supiera quién es su Dios. Un Dios que sana, que restaura y que levanta. Sin embargo, este rey, estando desenfocado, lo que hace es que se mira dentro de sí, rasga su vestido y dice: ¿cómo? ¿Acaso seré yo Dios para poder sanar a este hombre de su lepra? ¿Acaso seré yo Dios? Y es interesante cuando nosotros miramos todo esto, porque estamos hablando del rey de Israel, del pueblo de Dios, que él sabía quién era Dios. Claro que lo sabía. Que la historia le había dicho quién era su Dios. Claro que lo sabía. Que la historia había hablado de los milagros del Señor. Claro que él había escuchado y él sabía quién era el pueblo, quién era el Dios de Israel. Pero no tenía relación con él. Estaba completamente desenfocado. Yo no quiero tocar esto a mal, pero le dio una crisis diciendo: ¿acaso seré yo Dios para sanar este? Ahora sí voy a tener problemas con el rey de Siria. Cuando este hombre se presente al rey de Siria y que no haya podido ser sano por su lepra, sano de su lepra, vamos a estar en problemas. Vamos a estar en problemas. Pero había un hombre de Dios que estaba pendiente a lo que estaba sucediendo. Y yo me gozo mucho por esos hombres de Dios que se dejan usar por el Señor. Que el Señor le dice: ve y va. El Señor le dice: mira y mira. Y el Señor le dice: habla, y también él habla. Así que Eliseo, al escuchar lo que estaba sucediendo con el rey, le manda a decir al rey: ¿por qué rasgas tus vestidos? Y eso es una pregunta que tenemos que estudiarla bien. En otras palabras, le está diciendo: ¿por qué estás entrando en crisis, en estrés? ¿No sabes quién es tu Dios? ¿No sabes quién es el Dios de Israel? ¿Por qué tú entras en crisis? Ahora mira lo que le dice: envíalo a mí, para que este hombre sepa que hay profeta de Dios. Y cuando Eliseo habla de eso, no lo hace para vanagloriarse de sí mismo, sino le está diciendo para que sepa que el Dios de Israel tiene poder para sanar y restaurar. Así que se presenta Naamán y me da mucha curiosidad en cómo se presenta
Déjeme ver si lo puedo encontrar. Está en el 5:7. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que envíe a mí a que sane este hombre de lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Siria había rasgado sus vestidos, aleluya, que había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Ven ahora a mí y sabrás que hay profeta en Israel. Y mira cómo dice el 9. Y vino Naamán con sus caballos, con sus carros, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Él trajo todo su séquito. Él trajo inclusive los obsequios que iba a regalar. Él trajo todo. Él vino preparado. Dice: a este lo compro yo. Dice que cuando llega, el varón de Dios envía a hablarle con un mensajero, con un siervo de él. Y le dice: ve y dile a Naamán que vaya al río. Aleluya. Le voy a decir cómo se lo dice, porque es que Eliseo envía un mensajero, estoy en el 10, diciendo: ve, lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Nada más le dijo, nada más. Pero ¿sabe qué sucedió? Que eso que le había dicho Eliseo y cómo sucedió fue suficiente para herir el ego, el orgullo, confrontar a este varón de Dios que no era como él estaba acostumbrado a hacer. Dice que se enojó en gran manera. Lo primero que dice es: ¿cómo este hombre no viene a mí y me recibe, sino que manda a decir con otros? Mire, Dios tiene muchas maneras de trabajar con las personas. Dios hace cosas que inclusive no tienen sentido. Cosas extraordinarias. El Señor es experto en hacer las cosas extraordinarias. En una ocasión había un ciego. Y él le dice: ¿qué quieres que haga? Que recobre la vista. Y dice la palabra que el Señor agarró lodo, escupiendo, hizo un emplaste de lodo. Mire, para aquellas personas que eran pulcros, esa gente no se sentaban a la mesa si no se lavaban los pies, si no se lavaban las manos. Yo quiero que usted sepa eso. Y sin embargo el Señor escupió, agarró un poco de barro y se lo untó en los ojos. Y le dice: ve y lávate. Y hay algo que hay aquí también que lo vamos a tocar más adelante. Pero lo que Dios hace en ocasiones no tiene sentido. No tiene sentido. Hay ocasiones que Dios hace unas cosas que se salen de la lógica. Y ahí es que yo quiero que lleguemos. Hazle caso a Dios. Olvídate si tiene lógica o no tiene lógica para la mente humana. El Dios que te está diciendo: ve y lávate los ojos, es el que tiene poder para sanar y restaurar. Así le dijo al ciego. Pero ¿sabe qué? Que si volvemos a la historia que estábamos leyendo, así le dijo a Naamán también: vete y lávate en el río y sumérgete 7 veces en el río Jordán. Para Naamán eso fue un shock. Eso fue algo que lo impactó. Primero, este hombre no me viene a recibir. Segundo, allá en Siria hay ríos mejores donde yo me puedo ir a bañar. Ríos de agua limpia, y me mandan al Jordán, que no es muy limpio que digamos. Mire, vamos a detenernos un poco aquí.
Vamos a detenernos. ¿Sabe lo que sucede? Hay una necesidad. No solo hay una necesidad, quizás estás en el lugar correcto. Vas a la iglesia, Dios quiere sanarte, Dios te habla para restaurarte, pero tú no lo recibes porque quieres hacer las cosas a tu manera. El Señor tiene que llevarme al río de allá de Siria, donde están limpios. Yo meterme en agua sucia. Y yo quiero que lo analicemos bien, porque hay cosas extraordinarias que Dios hace, pero hay cosas que tú tienes que hacer en obediencia para que el milagro se cumpla. Dios hace cosas extraordinarias, pero tú tienes que obedecer. Así pasó con el ciego. El ciego obedeció y se fue a lavar. Y dice que mientras se lavaba la cara recobró la vista. En otra ocasión, el Señor estaba predicando en una casa y trajeron a él un paralítico, y como la casa estaba llena, hicieron un hueco en el techo y lo bajaron del techo y lo pusieron de frente a donde el Señor estaba. El Señor mirando, dice el texto, que mirando la fe de ellos, le dijo al hombre: tus pecados te son perdonados. Y esto es lo maravilloso de mi Señor, que Él sabe cuál es la verdadera necesidad de nuestro corazón. Había una necesidad en ese paralítico que habían bajado del techo. Dice: tus pecados te son sanos. Y todo el que lo rodeaba decían: pero claro, eso es fácil decirlo. Eso es fácil decirlo, como nosotros no podemos ver el corazón. Ahora el Señor va más allá. Le dice ahora: levántate, toma tu lecho y anda. Y es interesante. ¿Sabes por qué es interesante? Porque el Señor hizo el milagro, el Señor te habla, pero si el paralítico no se hubiese levantado y hubiese agarrado su lecho y caminara, todavía el paralítico hubiera seguido paralítico. Dios hace milagros, Dios hace lo extraordinario, pero a ti te toca obedecer. Regresamos a Naamán. Le dice a Naamán: vete y lávate 7 veces en el río Jordán. Él se molestó muchísimo. Sin embargo, hay gente que lo estaba rodeando, que eran más sabios que él. Lo miran y le dice: si te hubiera mandado a hacer algo difícil, ¿lo harías? Posiblemente sí. ¿Sabes por qué posiblemente sí? Porque quizás si le dice: tienes que subir al monte tal y traer una mata de qué sé yo, quizás él lo hace porque él va a pensar que va a ser por su esfuerzo. Pero no fue así. Le pidió algo simple para el hombre, pero difícil para una persona orgullosa, una persona que está llena de vanidad. Así que le dice que vete al río Jordán, ese, el de las aguas sucias. Allí, ves allí y lávate 7 veces. Los criados lo miran y le dicen: si te hubieran pedido algo difícil, quizás lo haría. Eso es simple. Obedece. Obedece, que Dios va a hacer el milagro. ¿Por qué yo te digo esto? Porque hay cosas que el Señor te está pidiendo que son simples, y por tú no obedecer no estás viendo el milagro de Dios en tu casa. No estás viendo el milagro de Dios, lo que Dios quiere hacer. Quizás estás clamando para que Dios una a tus hijos, que una a tu familia. Y el Señor te dice: prepara el ambiente, pide perdón, dale amor a tus hijos, atiéndelos. Tú dirás: yo estoy muy ocupado. Cosas simples que van a hacer grandes cambios. Obedecer es mejor que los 1000 sacrificios. ¿Tú quieres ver la mano de Dios obrar en tu casa? Obedece. ¿Qué pasa? Estos hombres le dicen a Naamán: es algo sencillo. Si es algo sencillo, lo sencillo se hace rápido. Yo creo que Naamán dentro de sí estaba
chocando mucho con su yo interno, con su orgullo, con sus posiciones. Quizá el que dirán, cuando yo llegué a Siria y me digan que tuve que ir a meterme en un río de agua sucia 7 veces, ¿qué van a decir mis amigos? Voy a hacer el ridículo. Quizás mis amigos me van a decir, oye, aquí hay unos ríos que son mejores. ¿Por qué te vas a meter en esa agua sucia? Lo mismo sucede hoy día con cada uno de nosotros. Hay muchas personas que su lógica humana los va a llevar a darte consejos que son errados, cuando el Señor lo que quiere que tú aprendas que el obedecer es mejor que los 1000 sacrificios. Él puede hacer lo imposible, pero hay algo que te toca a ti. Dios puede sanar tu hogar. Dios puede sanar tu familia. Dios puede sanar tu matrimonio. Pero a veces no estamos dispuestos a dar nuestro brazo a torcer. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Queremos comprar un favor de Dios para que Él lo haga a nuestra manera. Y déjame decirte una cosa, que nosotros sin Dios no somos nada. Pero Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Somos nosotros los que tenemos que humillarnos. Somos nosotros, Señor. Somos nosotros los que tenemos que obedecer. Somos nosotros los que tenemos que echar el orgullo a un lado y dejar que Dios obre en nuestros hogares, en nuestras casas. Somos nosotros. Así que es menester que nos detengamos. Nos detengamos y pensamos, ¿qué está pasando en nuestra vida? ¿Vemos que el Señor no ha hecho el milagro? ¿O será que nosotros queremos que Él lo haga como yo quiero que Él lo haga? Déjeme decirle que a la manera de Él es mejor. Yo pasé un momento de crisis, pasé un momento donde llegó la depresión y un día iba en mi camión, soy chofer de profesión, y un día iba en mi camión y el Señor me visitó, se sentó a mi lado y en el diálogo que tuvimos en esa ocasión, yo tuve que reconocer que a mi manera la había regado, a mi manera lo había hecho mal. Como yo creía que iban a hacer las cosas, era una manera completamente errada. ¿Sabe por qué era errada? Porque yo quería hacer algo dejando a Dios fuera de la ecuación. Y tuve que tocar fondo. Y cuando toqué fondo, tuve que mirar para el cielo y decir, Señor, tienes razón. A mi manera no funciona. Quiero probar a tu manera. Desde ese día mi vida dio un cambio completamente. Mi vida tomó un giro. Y hoy día estoy aquí hablándote de hay un Dios que restaura. Hay un Dios que levanta. ¿Sabes por qué? Porque decidí hacerlo a su manera. Porque decidí creerle a Él. Porque decidí que Él era primero que yo. Que primero que mi orgullo, que primero que de lo que van a decir, que primero que todo, Dios es Dios. Así que eché mi yo a un lado. Y desde que yo eché mi yo a un lado, el Señor hizo grandes cosas en mi vida. ¿Por qué yo te quiero decir esto? Porque Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida también. Pero el yo tuyo no lo deja obrar. Mire qué interesante. Naamán quería comprar un milagro. Tenía el dinero para comprar el milagro. Pero estaba en una situación que con todo el dinero del mundo no podía comprar el favor de Dios. Pero Dios no lo dejó ahí. Primero quebró ese yo. Cuando él decide obedecer a Dios, entonces es que ve la mano de Dios obrar en su vida.
Dice que cuando va al río se sumerge 7 veces. Y cuando sale, no solo Dios restauró su piel, dice el texto bíblico que su piel quedó como la de un nene recién nacido. Porque todo lo que Dios hace, lo hace bien y lo hace bueno. Dios quiere restaurar tu casa, claro que Dios quiere restaurar la casa. Dios quiere restaurarte a ti, Dios quiere restaurarte a ti. Pero ya es hora que nosotros dejemos de hacerlo a nuestra manera y permitamos que Dios lo haga a su manera. Mire, tengo los pies en la tierra. No se crea que vivo en la nube 7. Tengo los pies en la tierra. Nosotros tomamos decisiones todos los días. Nuestra vida está basada en decisiones. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Voy a ir más lejos. Desde que nosotros nacemos hasta que morimos está llena de decisiones. ¿Sabe qué es lo que el Señor quiere? Que lo metas en la ecuación. Que todas tus decisiones estén basadas al propósito de Él, no a los antojos tuyos. Cuando tú permites que Dios entre y echas a un lado el orgullo, el qué dirán, echas todo eso a un lado, vas a ver la mano de Dios obrando en tu vida y en tu casa. Vas a ver la mano de Dios transformando un hijo que está allá afuera, que tú estás orando por él y no ves que las cosas cambian. ¿Sabe por qué no han cambiado las cosas? Porque tú no has mejorado. Si Dios lo trae tal como estás, lo vas a volver a herir. Así que tenemos que morir al yo. Tenemos que decir, Señor, perdónanos. Señor, a tu manera es mejor aunque yo no entienda. El Señor no nos está llamando a entender. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Pero sí el Señor te está llamando a obedecer. Y cuando nosotros obedecemos y hacemos la voluntad de Dios, entonces Dios se mueve a favor de nosotros. Entonces que Dios transforma. Entonces que Dios levanta. Entonces que Dios hace las cosas, y escúchame bien, donde su nombre va a ser glorificado y no el tuyo. Así funciona el Señor. Que las cosas obren a nuestro favor, claro que sí. Claro que sí. Y lo vemos de principio a fin en la Biblia. Nosotros estamos mirando el favor que Dios tiene para el hombre. La Biblia dice que Dios no quiere la muerte del que muere. Hermano, usted todavía no ha podido entender la misericordia de Dios. Todavía usted no ha podido mirar el amor de Dios. Todavía tú no has podido entender que Dios dice que tiene pensamientos de bien para contigo. Todavía no has podido entender que aún las cosas pasadas obran para bien. Aún los errores que hemos cometido nos sirven para bien. ¿Por qué nos sirven para bien? Porque nos enseñan. Nos enseñan. Claro que sí. Yo no sé si usted ha metido la mano al fuego en alguna ocasión, pero si la mete usted sabe que quema. Y con una vez que la queme es suficiente para volver para no querer meter las manos más. Todas las cosas obran para bien para aquellos que le temen al Señor. Lo que nosotros tenemos es que meter a Dios en la ecuación. Lo que nosotros tenemos es permitir que Dios haga las cosas a su manera y no a nuestra manera. Y cuando nosotros empezamos a dejar a Dios a obrar en nuestra casa, a obrar en nuestro matrimonio, a obrar en nuestra familia, a que se meta en el negocio, a que se meta en mi casa, aunque se meta en el trabajo, cuando nosotros permitimos que Dios entre, entonces empiezan las cosas a cambiar. Pero ¿por qué le ponemos tanto pero? ¿Por qué somos tan orgullosos y tan tercos? Cuando el Señor quiere hacer el bien para tu casa. ¿Cuál es la enseñanza de hoy? Debemos de detenernos. ¿Estás pidiendo un milagro? Detente. Piensa. ¿Estoy ya dándole yo el lugar a Dios que le corresponde? ¿Estoy permitiendo que Dios haga como Él quiere?
¿O estoy tratando de doblarle el brazo para que lo haga como yo quiera? Mire, eso no quiere decir que usted no clame al Señor y pida por el milagro. Eso no quiere decir que usted siga orando por el hijo inconverso. No, todo lo contrario, sigue clamando y sigue orando por el hijo inconverso. Pero cuando Dios empiece a trabajar, no interrumpas, deja que Dios lo haga. Hay veces que nosotros, nuestra mente humana, nos lleva a pensar que están pasando cosas malas. Mire, no es nada personal, no estoy hablando de ninguna otra persona, ni de la iglesia ni fuera. Pero hay veces que sucede algo con un hijo, no sé, cae en un hospital, cae preso, yo no sé. Y nosotros estamos clamando por él. Pero cuando Dios empieza a trabajar con él, salimos corriendo e interrumpimos el propósito de Dios. Y entonces el Señor vuelve y recoge las manos y dice, bueno, ¿lo hacemos a mi manera o lo hacemos a la tuya? Yo creo que antes de nosotros meternos en los propósitos de Dios, en los procesos de Dios, debemos orarle a Él. Señor, ¿debo interrumpir? Señor, ¿estás trabajando con Él? ¿Es menester que Él pase por aquí? Y si el Señor te contesta y te dice que sí, no te metas. Deja que Dios trabaje con Él. Lo mismo pasa en los matrimonios. Hay veces que decimos, Señor, cámbialo. O cámbiala. Y con quien Dios quiere trabajar es contigo. Dios quiere trabajar contigo. Pero tenemos que quebrar el orgullo. Tenemos que permitir que Dios lo haga a su manera. Yo te aseguro a ti que a su manera es mucho mejor que a la manera de nosotros. No quiero tomar mucho tiempo. Yo creo que va a haber una segunda parte. Esperemos que esta palabra haya sido de bendición para ustedes. No me quiero ir sin antes orar. Así que donde ustedes estén en conexión, ponga su mano en el televisor, en el teléfono, vamos a orar. Yo creo que Dios puede hacer algo y la palabra de Dios no cae al suelo, sino que cumple todo aquello por lo cual se envía. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te queremos decir que de lo profundo del corazón, Señor, queremos hacer tu voluntad. Que tu propósito se cumpla. Y si estamos interrumpiendo el proceso, Señor, muéstranos, Padre Santo, porque para nosotros es mejor que las cosas sean a tu manera que a nuestra manera. Perdónanos porque a veces sin entender queremos que las cosas sean como nosotros queramos. Sin embargo, tú nos enseñas en esta hora que los propósitos suyos son diferentes a nuestros propósitos. Tus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, pero nos refugiamos, Señor, en tu palabra que dice que tú tienes pensamientos de bien para con nosotros. Nos ponemos en tus manos, Señor. Queremos hacerte el centro de todo, Señor. De toda nuestra toma de decisiones, queremos que tú seas el centro. Perdónanos si hemos sido orgullosos, perdónanos, Señor, cuando hacemos cosas queriendo ayudar e interrumpimos, Señor. Gracias te damos porque tú llegas y llegas a tiempo, mi Dios. En el nombre de Jesús hemos orado a ti, Señor, y te damos gracias. Amén, amén y amén. Para los que nos están viendo en las redes sociales, queremos decirle que te invitamos a que nos visites. Estamos aquí en la misma dirección de ahí de Facebook. Vas a encontrar la información de dónde estamos. Si estás cerca, te invitamos a que nos visites. Si no estás cerca de este lugar, oremos al Señor para que te muestre un lugar donde se predique sana doctrina. Y yo estoy seguro que el Señor te mostrará el lugar. Bueno, nos despedimos de un abrazo y que Dios me los bendiga mucho. Dios les bendiga.